Aquí tienes una idea para decorar una tablilla de madera con decoupage. Mira qué bonita forma tiene este cartelito y qué apañadito lo vamos a dejar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Hoy decoramos este pequeño y bonito cartel de madera de M de 14,3 por 20 que nos enviaron nuestros amigos de la web Crea tus manualidades. Lo vamos a convertir en un sencillo cuelgallaves con productos de Cadence. La base viene muy bien preparada, así que directamente aplicamos gesso. Probamos hoy este primer gesso de Cadence en acabado mate y de secador rápido, cremoso y cubriente. Y ya preparada la tablilla con nuestro habitual fondo blanco, empezamos a crear. Lo primero, un fondo sencillo y bonito. Me gusta mucho este color de pintura acrílica premium, este Flesh Color de Cadence. Vamos a dar con él una mano a nuestra base. Qué chulísimo queda siempre el falso decapado sobre madera. Vamos a por él. Primer paso, ya sabes, elegir tono de pintura. Eso ya lo hemos hecho. El segundo, hacernos con un trozo de cera o restos de vela y pasarlos por donde queramos que después se vea esta pintura. Yo lo hago siempre así en general por toda la superficie. Es muy importante que dejemos bien limpita nuestra superficie. Vamos a retirar esos restillos de cera con un pincel limpio. Pintamos ahora de otro tono. A mí me gusta hacerlo siempre de blanco. Ya sabes que soy muy de tonos claros. Nos quedará un aspecto así raro, pero es el que necesitamos para lijar y crear nuestro particular fondo. Y ahí vamos, dándolo todo, lijando esquinas, todo el centro, lo que hayamos cubierto antes de cera. Y lo dejamos cuando nos vaya molando el nuevo color de fondo. La siguiente técnica para nuestro cartelito será hacer decoupage. Mirad qué bonito es este papel de arroz de Cadence de 30 por 41 con 3 escenas muy bonitas de estas bellas aves. Me quedo con la parejita de la derecha y su nidito de amor y esas rosas tan bonitas que acompañan a la casita. Con las manos los recorto en silueta y procedo con el decoupage. Para ello extiendo primero este medium o cola mate para decoupage, también de Cadence, y acoplo el bonito diseño. Este se adapta de 10 a la superficie, queda sin arrugas, sin burbujas. Vamos a darle ahora una capa más generosa del mismo producto para que se asiente bien en el trabajo. Me gusta mucho esta plantilla de Cadence. Es una cenefa monísima que seguro que nos acompañará también en futuros trabajos. De 60 por 20, hoy solo usaremos parte de ella para hacer unos relieves en todo el borde de nuestra silueta de M. Para ello uso esta fabulosa pasta de relieve Shabby Chic de Cadence en tono lino, que os recomiendo sin duda, de gran calidad y bonito color, todo hay que decirlo. Con la espátula vamos plasmando los relieves y mira qué bonito nos queda.
¿Qué te parece la idea de hoy? Seguro que alguna pieza de madera tienes por ahí para decorar. Espero que te esté gustando el tutorial y te animes con estas técnicas con las que venimos trabajando. Déjame un dedito arriba y suscríbete al canal. Y muchas gracias por compartir y por comentar. Y me vengo arriba y aporto otro stencil al trabajo, ahora con esta otra plantilla de Cadence de mayor tamaño y la técnica del estarcido. Voy a poner unas letrillas, que sería de mí sin las leyendas varias. Con este otro tono de pintura acrílica premium, también de Cadence, el color mocha. Lo voy a hacer sobre el fondo rosa, tratando de hacer algo así parecido a lo que tenía el diseño original. Le queda bonito, ¿verdad? Bajo el título del vídeo encontrarás los enlaces a estos buenos materiales de nuestros amigos de Crea Tus Manualidades. No olvides pasar por su web, tienen mucho y muy buen material para nuestras creaciones. Busco un par de ganchitos o colgadores para que mi tablilla de madera sea un bonito y sencillo cuelgallaves para casa o para regalar. Como los tornillos que tengo sobresalen mucho de esta maderita, pego los colgadores con silicona caliente. Y me invento unos tornillitos de manera muy sencilla. Con la misma pasta de relieve que usamos antes para los motivos del borde, relleno esos huequitos, les paso una toallita quitando el excedente y les hago la marca de los tornillitos con un bisturí o cúter y buen pulso. No hay que olvidarse nunca de barnizar los trabajos, así los protegeremos bien. Hoy con barniz mate de Cadence. Le voy a dar un par de manos, como siempre, con todo montado. Y así es como podemos decorar una tablita de madera y convertirla en un bonito cuadrito decorativo o cuelgallaves para casa. Poquitas cosas, técnicas sencillas y un papel súper bonito. Espero que te guste la idea y te inspire para tus próximos trabajos. Yo se lo voy a dedicar a Mercedes Tirado, una querida apañá que me comentó que tenía por casa el mismo papel. Seguro que tus musas se animan muy pronto a darle vidilla. Muchísimas gracias, gente apañá, por acompañarme hasta el final un día más. Que nadie se vaya sin suscribirse al canal, que vienen muy pronto muchas ideas más. Hasta el próximo vídeo. Chao.